nos gusta, vamos, siempre ha sido una pasión, por ello empezamos el blog y bueno, intentamos ir evolucionando cada vez más y la sala de trading NB pues ha sido el último servicio que hemos sacado, que es ya pues, mostrarnos tal como somos, es decir, nuestras operaciones en tiempo real, en directo, 9 horas consecutivas sin descanso, de 9 de la mañana a 5:30 ininterrumpido, de lunes a viernes, y operamos básicamente con 4 activos, los más líquidos del mercado. Son operaciones en 5 minutos y a priori operamos el Eurostoxx, el DAX, la libra dólar, el euro dólar y de vez en cuando el SP, bueno, sobre todo cuando comienza la sesión americana, ¿vale? Todo aquello que os apetezca ver cómo lo hacemos y demás, aquí, bueno, hay tanto información de cuáles son las técnicas que utilizamos hasta, bueno, rentabilidades que hemos tenido en años anteriores y si quisierais conseguir una semana de prueba simplemente clicando aquí ya automáticamente os llegaría, ¿vale? Pues poco más, aquí tenéis el blog para lo que necesitéis y no quito más tiempo y comenzamos con lo que viene a hacer hoy nuestra tarea, que es el webinar de macroeconomía, ¿vale? Pues bueno, a ver, macroeconomía. Yo me acuerdo cuando empecé, cuando estaba en la carrera y había las típicas asignaturas, ¿no? Fuertes que eran las de macro y micro y eran mortales, o sea, eran dato tras dato y tal, o sea Pero bueno, la verdad que tiene un total interés, sobre todo en lo que vais a hacer ahora, ¿vale? La economía tiene muy mala prensa, ¿vale? La macro tiene muy mala prensa. Recuerdo haber leído que había un historiador escocés que la bautizó como la ciencia triste, pero bueno, que se dice que los economistas, ¿no? Que son a veces más aburridos que los contables, pero bueno, la verdad sea dicha también. El título que pone aquí, que vemos cuando vemos, es verdad que solo una persona que sabe interpretar los datos es capaz de poder adelantarse a posibles burbujas, a posibles crisis, a fraudes de empresas. Yo soy analista técnica, todo hay que decirlo, pero sí es verdad que para nosotros hacemos una formación muy importante que es la de, bueno, tenemos diferentes cursos, tanto online como one-to-one, como presenciales, que es fortalezas y flujos de mercado, y ahí hay un lado muy de análisis fundamental, ¿vale? Muy de mirar las empresas por dentro y saber qué es lo que tienen. Porque es verdad que el análisis técnico te puede decir cuándo es el momento de comprar, pero si tú no sabes el qué es lo que hay que comprar, pues puedes buscar el cuándo muchas veces, pero no tener sentido, ¿vale? Entonces es verdad que tiene total importancia el saber qué datos te cuentan, no ya solo del lado micro de las empresas, sino del lado macro, ¿no? De qué es un PIB, qué es un IPC, qué es una tasa de cambio y más. Aquí, ¿no? Que hablamos sobre todo operamos divisas y son datos que diariamente se dan noticias en el mercado y hay que saber a qué horas son y decidir si estás fuera, si estás dentro, de cómo influye, de qué manera, de qué intensidad va a aportar liquidez al sistema, porque puede ser que una operación que vaya a favor de momento se convierta en perdedora o viceversa. Entonces, bueno, sobre todo eso, ¿qué vemos cuando vemos? ¿Vale? Tenemos que saber qué es lo que hay detrás de todo esto. El único problema que podría tener el lado macroeconómico, ¿no? Es que sabes lo que hay, pero a veces se adelanta demasiado. Al final, los dos caminos, el sentido, la dirección del mercado va a tomar lo que marque, los libros, ¿no? Lo que marque la realidad. Pero es verdad que a veces llega un poco más lento de lo que debería. Y esa es la única pega, que por eso se estudia un poquito más el análisis técnico. Bueno, vamos a comenzar con el PIB, ¿vale? Aparece PBI, pero bueno, es el Producto Interior Bruto, el PIB. Tanto economistas, contables, políticos, todos los que estudian un poco la actividad económica veneran al PIB por encima de todos los parámetros económicos, ¿vale? Es un barómetro muy amplio, muy exhaustivo, disponible de cada país para ver pues, los resultados que tiene la economía, ¿vale? Es el más, a simple vista,
ver el dato del PIB pues te puede dar una idea muy amplia de cómo está ese país, ¿no? Es un dato que se da trimestral para observar si en ese periodo dado la economía se ha expandido o se ha contraído. Los datos, ¿de dónde se obtienen? Bueno, datos administrativos, recaudación de impuestos, programas de educación, defensa, regulaciones, datos estadísticos también, encuestas oficiales a establecimientos minoristas, empresas manufactureras, básicamente es lo que pone aquí. ¿Y qué es? ¿Qué es el PIB? Pues es la actividad económica de un determinado periodo de tiempo. Si el PIB es de 20 millones, significa que es de 20 billones, perdón, significa que es de 20 billones al año. Ahora, puede ser visto como la renta total o el gasto total. ¿A qué se refiere con esto? Cada transacción en la economía, ¿vale?, siempre implica dos partes, compradores y vendedores. Para calcular la actividad económica, yo puedo enfocarme desde el lado de vista del gasto total, del lado del gasto estamos hablando de los compradores, o del punto de vista de los vendedores, que serían los ingresos, los ingresos de dinero, ¿no? O sea, lo que es la renta total. Normalmente el PIB de Estados Unidos, hablo de Estados Unidos, normalmente es el que dirige, ¿no?, toda la economía, lo realiza el BEA, el Departamento de Análisis Económico de Estados Unidos, ¿vale? Y ellos siempre lo hacen del lado del punto de vista del gasto total para obtener sus datos. Esto se obtiene siempre por la fórmula más básica, esto es lo que dábamos en la carrera, ¿no?, en la economía, típico del consumo privado más el consumo público, más el gasto privado más el consumo público, sería el total del PIB. Y ahora veremos qué es eso de consumo privado, consumo público y todas estas otras variables que hemos hablado. Pues esto sería una ecuación sencilla, ¿vale?, de lo que nos indica los flujos de capitales del dinero, ¿no? O sea, que tenemos el hogar, las familias, y las familias consumen, gastan. ¿Por qué? Porque demandan bienes y servicios. Esos bienes y servicios llegan de nuevo a los hogares en forma de renta o trabajo. Se supone que los miembros de la familia que están ocupados y trabajan en estas empresas obtienen una renta, con esa renta se gasta en bienes y servicios y de nuevo llega a la empresa. Bueno, aquí como veis de momento faltan muchos factores, pero en macro hay que simplificar mucho las cosas, ¿vale? Y es lo que hablábamos antes, renta total tiene que ser igual al gasto total. Luego veremos que hay algunas variables, por ejemplo, el dinero que va al ahorro, dinero también, que no, de economía sumergida, que distorsionarían exactamente pues esta ecuación, ¿no?, tan igualitaria. Más adelante se completa un poquito y vemos más factores. ¿Cómo se calcula el PIB? Bueno, pues el valor total de los bienes y servicios finales y se utilizan, a precios de mercado. ¿Qué significa esto de a precios de mercado? Bueno, pues a los precios que hay ahora mismo puesto en el mercado. Luego veremos una diferencia con el PIB real que toma alguna que otra variación, pero el nominal, el PIB normal, el que damos siempre trimestralmente, va a precio de mercado, a unidades corrientes. El PIB lo que tiene en cuenta es todos los bienes y servicios que se producen en un país, pero tanto de residentes como de no residentes. Es decir, que me vale, por ejemplo, los automóviles, si hablamos de Estados Unidos, me valen los automóviles que se hayan fabricado en Estados Unidos, pero que sean, por ejemplo, de una empresa alemana, la empresa Daimler, o que sean de una empresa japonesa, por ejemplo, de Toyota. Todos esos, aunque si están en suelo estadounidense, van a formar parte del PIB de Estados Unidos. Aquí tenemos un ejemplo. Imaginarse, para ver cómo se calcula, ¿no? Imaginarse que el pan cuesta 1 euro y el corte de cabello 10 euros.
y me dicen que he producido 100 cortes de cabellos al año y 500 barras de pan en el año. Pues muy sencillito, ¿eh? El precio por la cantidad, en el caso de los panes, más el precio por la cantidad en el caso de los cortes de cabello. Eso me genera 500 euros totales en los panes, 1000 en los cortes de cabello. Si sumo, si hago el sumatorio, pues tendré el PIB total de ese año, ¿eh? Lo que hablábamos antes, diferencias del PIB real con el PIB nominal, pues viene en función de que los precios van cambiando, ¿vale? Los precios de los productos van cambiando. Y si, por ejemplo, el pan costaba hace 10 años, costaba 0,50 y ahora vale 1 euro, pero se siguen produciendo las mismas unidades, pues hay una distorsión. Parece que el PIB ha crecido, pero en verdad la producción no. Entonces tenemos que tener en cuenta, eso lo hacemos mediante el PIB real, tenemos que tener en cuenta estos datos. La producción física, la actual de Estados Unidos, se multiplica por precios de 1996 para poder ver la diferencia, ¿vale? Es decir, el PIB nominal va a precios corrientes, a los precios de hoy, pero sin embargo el PIB real toma esos mismos componentes, pero en base a precios de 1996. Bueno, en el caso del PIB de Estados Unidos, ¿vale? Normalmente cada 5 o 10 años se toma un nuevo año de referencia para calcular el PIB real. Igual que hablamos que el PIB nominal es a precios actuales o dólar actual, el PIB real sería a dólar constante o a los mismos precios del año de referencia. Esto simplemente es terminología, pero vamos, la idea de todo esto es ver si la variación en el PIB se produce porque ha habido un incremento en la producción o una disminución en la producción o ha sido simplemente porque por la inflación, ¿vale? La inflación, pues, ¿a qué nos referimos? Pues que ha habido un incremento, ¿no?, del dinero, ha tomado mayor nivel de, perdón, que no me sale ahora mismo la palabra, quiero decir, el dinero hoy en día vale menos, vale más, y entonces puede distorsionar totalmente el PIB real del año de un país. De hecho, aquí tenemos el mismo caso con el pan y los cortes de cabello. Nos dice precio del pan en 2011 era 0,5. El corte de cabello a 5, si recordáis la diapositiva anterior, es ahora mismo es el doble, 2016 estamos al doble los precios que estaban en el 2011. ¿Qué pasa? Que el PIB real, evidentemente, pues disminuye en 750 euros, siendo los mismos cortes de cabello y las mismas barras de pan. Antes hablábamos también de, perdón, antes hablábamos también de 100 cortes de cabello y 500 barras de pan. Como podemos ver, no ha variado nada y si multiplico la producción por los precios, el PIB me disminuye, cuando en realidad estamos exactamente vendiendo las mismas unidades. No tendría por qué influir, ¿vale? Para ello, entonces, se usa el deflactor del PIB como medida de inflación. Vanessa, una ¿A qué nos... pregunta, disculpa la ¿Sí? molestia, una pregunta de Pedro. Tenemos aquí la inflación desvaloriza, vamos a ver, El valor del dinero, sí, el valor del dinero. ¿vale? No sé de qué país, no sé los asistentes, si son españoles la mayoría o de fuera, pero bueno, un caso muy típico aquí que vivimos fue cuando llegó el euro, ¿no? Estábamos acostumbrados a la peseta y recuerdo que hubo ahí un cambio brutal. Lo que costaba antes con el tema del redondeo y demás, lo que antes era 8, tenía que costar 80 céntimos, se subió a 1 euro, y hubo ahí un desajuste brutal y el dinero, lo que antes era menos costoso, pasó a ser pues mucho más, ¿vale? Una inflación de momento descontrolada. Cambia el valor del dinero, lo que no significa que crezca el país, ni haya mayor producción, ni haya mejores, lo único que nuestra moneda pues comienza a ser más débil, ¿vale?
Bueno, lo que decíamos, la diferencia esta entre el PIB real y el PIB nominal, pues la vemos por el defractor del PIB. Ese defractor del PIB lo podemos medir por el IPC, ¿vale? El índice de precios al consumo. ¿Qué mide? Pues mide la variación de los precios, ¿vale? Se suele coger una cesta de productos, la más típica, la más común, por así decirlo. Lo suelen hacer los institutos de estadística, que ponderan los diferentes artículos calculando el precio de una cesta de bienes, que es la más representativa de cada país. Y esos precios, pues como hacía antes el PIB real, ¿vale? Lo hacen siempre con un año base. Lo hacen en base a, por ejemplo, el IPC, precio de la cesta 2015, dividido entre el precio de la cesta en 2011. O sea, comparamos, lo que me va a salir es un ratio de incremento o de decremento de esos precios, ¿vale? Solo miro los precios, no miro la producción aquí. De hecho, es mucho más sencillo calcular el PIB real en base a este ratio que me sale. Cuando yo tengo el PIB nominal, imaginarse que tengo 23.000 dólares en 2008 en Estados Unidos. Imaginarse, bueno, 23.000 billones de dólares, ¿vale? Pero vamos a simplificarlo todo. Y imaginarse que tengo eso, en el 2008 23.000 dólares y hay un incremento del 15% ahora en el 2015. Yo tengo que medir si ese incremento del 15% eh, es real, o sea, lo tengo que pasar al PIB real para calcular si es verdad que ha habido ese incremento en la producción o es inferior porque simplemente ha sido un mayor precio, o sea, el valor del dólar pues ha incrementado, ¿vale? Con el defractor este se puede medir perfectamente. Por eso el IPC también es otro de los datos más importantes para saber la tasa de inflación de los países, ¿eh? Ahora mismo el IPC, miraba yo antes en los datos macro en España, el PIB estaba en el 1,4 anual, es un dato que ya se han publicado muchísimo a lo largo del último año, con esto del cambio político y demás, pues se ha tenido muy en cuenta, y el IPC estaba en cero, ¿vale? Es decir, no ha habido un cambio de un año hacia otro. Tasa de paro. Pues la tasa de paro son el porcentaje de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. ¿Y cómo medimos esto? A ver, se puede medir de varias formas. Este dato se tiene a través de las encuestas elaboradas por los departamentos correspondientes en cada país, normalmente. Bueno, aquí es el Instituto Nacional de Estadística Español. O se puede también medir por el paro registrado. ¿El paro registrado a qué me refiero? Bueno, pues ya sabéis que las típicas oficinas, ¿no?, que tienen en España, donde tú puedes ir a registrarte, normalmente ofrecen alguna ayuda, algún tipo de ayuda contributiva, que es un poco el enganche, ¿no?, por lo que la mayoría de personas se suelen apuntar. Eso, quiera que no, da también unos datos muy verídicos de cómo están la tasa de paro. Lo único que siempre hay diferencias si se calculan los datos por un lado, o sea, mediante una encuesta, o si se calculan mediante esta oficina. ¿Por qué? Bueno, pues la mayoría son distintos porque, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta la población activa. Como veis aquí hay una tasa de paro que te dice cómo se calcularía y tienen en cuenta el número de parados entre el total, ¿no?, la población activa. ¿Qué es la población activa? Pues los mayores de 16 años, ¿vale? A partir de 16 años se entiende que la persona ya está capacitada para buscar empleo. Otra cosa distinta es que lo busque, que lo quiera buscar o no, porque pues hay personas que están estudiando y bueno, pues si a lo mejor tienen la edad pero están estudiando, no quieren buscar un empleo, nunca han echado un currículum, nunca han tenido intención ni de preguntar ni de registrarse en las oficinas. Es decir, ellos no, aunque sean población activa, no se van a tener en cuenta, estaría en el apartado de inactivo, ¿vale? Es decir, población que podría estar buscando empleo, pero no lo hace porque en estos momentos pues no
está en esa labor, ¿no? No tiene otras cosas mejores que hacer. Entonces, estas son las tres opciones que habrían de toda esa población activa, que serían los inactivos, los parados, es decir, los que buscan empleo y no lo han encontrado, pero como bien os decía, tienen que tener la intención de haberlo buscado, y luego los ocupados, que ya pueden ser pues, por cuenta propia o ajena. Esto es lo que nos da la tasa de paro. El número de parados es la opción 2 entre el número de población activa de cada país. Aquí lo tenéis. Que como sabemos en nuestro país desgraciadamente es bastante alto. Tasa de paro, nuevos puestos de trabajo. Bueno, esto es una encuesta que se hace en Estados Unidos, que es otro dato indicador de cómo anda la situación, ¿no? Es más para los puestos, la estimación de personas que declaran estar trabajando y el posible estimación del número de trabajadores en plantilla que puede suponer, puede haber el próximo año. ¿Por qué? Porque son unas encuestas que se realizan en las empresas más grandes de Estados Unidos, donde hay más de 40 millones de trabajadores y se hablan de nuevos puestos de trabajo. Se hace una estimación, se ve lo que hay ahora, se ve la demanda posible que hubiera y es otro tipo de indicativo. Con ello pues se ven las divergencias entre la tasa de paro y los posibles nuevos puestos y se puede hacer pues, bueno, más previsiones de los datos. Vamos a la renta nacional. Ya os decía antes que el primer flujo de capital pues, era un poquito más breve, ¿no? más simple. Ahora ya entramos en que bueno, el PIB no es, dice, el PIB alto no es sinónimo de felicidad en los ciudadanos de un país, pero se puede decir que es la mejor receta macroeconómica hablando para alcanzarla, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto? Pues evidentemente que si el país va bien, si las rentas son altas, el consumo pues será alto, los ingresos de la empresa serán altos y se demandarán, habrá dinero, ¿no? para factores de producción y evidentemente pues todo irá, esa es la idea un poco, ¿no? Todo irá bien. Antes veíamos que igualábamos el consumo al gasto, ahora podemos ver que una unidad familiar pues tiene varias posibilidades. Puede consumir su dinero con su renta o puede no, debe pagar impuestos y lo que le sobra, ¿no? Pues iría al ahorro privado. Vamos a verlo mejor de otra forma. Yo recibo una renta, supuestamente con esa renta pago mis impuestos al Estado. Ahora me quedaría renta menos impuestos, me quedaría la renta disponible, es decir, lo que en realidad me puedo gastar consumiendo bienes y servicios o, sería este caso, o ahorrarlo e invertirlo, ¿vale? Iría, del mismo modo, iría a los mercados financieros. Seguimos nuestras rayitas. Si yo he decidido consumirlo, pues son ingresos para las empresas, que esas empresas, ¿qué harán con ese ingreso? Pues producir más, para ello tendrán que tener una serie de gastos, que son los gastos en factores de producción, los más altos, los más importantes dentro de los factores de producción son el capital y el trabajo, es decir, de nuevo las personas, ¿no? las horas de personas las horas que producen, que de nuevo le darán pues esa renta a la familia. Por el camino, si me voy por la parte del ahorro privado, bueno, pues mi dinero va al mercado financiero, luego lo veremos detenidamente para ver qué pasa con ese dinero, ¿no? que yo meto en el banco y que yo estoy ahorrando, cómo influye, o qué pasa con ese dinero que invierto, dónde va. Y los mercados financieros, pues de nuevo, los mercados financieros siempre lo invierten, ¿vale? En el mercado nunca, menos un porcentaje pequeño que luego veremos, ese dinero siempre está en rotación y genera pues más dinero, ya veremos cómo. De una forma indirecta, tanto el Estado, ¿vale? Los impuestos que yo pago al Estado, pues exactamente igual. Una cosa es el gasto público y otra cosa es el gasto privado. Gasto público,
me refiero a los hogares, al consumo que hacen los hogares. Cuando hablamos del gasto público me refiero al consumo que hace el Estado, que como veréis también consume bienes y servicios, que son sus compras, y también debe demandar su ahorro, pues va al mercado financiero. Lo veremos más detenidamente. Vamos a los factores de producción, como veíamos antes. Los más importantes son el capital y el trabajo. Por capital entendemos las herramientas que utilizan a los trabajadores y el trabajo es el tiempo que dedican. Determinan conjuntamente la cantidad ofrecida de bienes y servicios y el precio de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? La única forma de producir más y mejor, porque no es directamente, o sea, todo el dinero que le llega a una empresa no significa que cuanto más me llegue, más produzco. Llega un momento, ¿no?, que si tú no eres eficiente o no te especializas o no miras tus tiempos o no tienes una cantidad total de capital o de trabajo, llega un momento que no podrías seguir creciendo, ¿vale? Entonces, el invertir en factores de producción, lo que son las empresas, es súper importante para que eso pueda ser así de sencillo y se pueda igualar la oferta a la demanda. Seguimos con la renta nacional, acordarse, estamos en el ciclo que hemos hablado de flujo de dinero ese tan completo como hemos visto y ahora estamos en la parte de la familia, ¿vale? Lo que era el consumo o la inversión. Decíamos antes que si la familia meten el dinero en el ahorro, iba a los mercados financieros. En verdad, bueno, esto sería, si lo metes en los mercados financieros, reactiva la economía también, porque aquí solo me dan los dos datos, o el consumo o la inversión. El ahorro, luego veremos también que puede reactivar la economía siempre que sea metiéndolo en el banco. Si con el dinero de ahorro me refiero a meterlo debajo del colchón, pues ahí tendríamos un problema, ¿no?, porque ese dinero es una fuga, por así decirlo, que no reactiva la economía. Si yo lo dejo dentro de mi casa y no lo muevo, ni consumo, ni lo meto en un banco, ni nada, pues ahí habría un desfase, ¿no?, entre esa ecuación de equilibrio que hablábamos. Consumo. Se califica consumo básicamente a todas aquellas cosas como vestimenta, actividades, comida, coches, alimentos, o sea, todo lo que podemos consumir de bienes y servicios. Esto representa alrededor de 2/3 del PIB. Y lo que hablábamos también antes, ¿qué es lo que me queda una vez que pago mis impuestos? Pues la renta disponible, que es la que puedo usar para el consumo o para el ahorro o para la inversión. ¿A qué llamamos inversión? Bueno, pues a la parte que gastan las empresas, ¿no? Tanto empresas como hogares destinan al capital y la inversión. ¿De qué va a depender que yo invierta más o menos? Pues sencillamente del tipo de interés. Cuando los tipos de interés son bajos, yo le pido a la, ya sabéis, como en toda regla en macro, somos muy de ecuaciones simples. Y aquí el riesgo y y la inversión, ¿no?, la rentabilidad que obtengo yo por mi inversión es parejo. Es decir, cuanto más rentabilidad quiera sacar, más riesgo voy a tener, y lo mismo pasa que si el tipo de interés en la economía es bajo, como está ahora, que es del 0,5, pues evidentemente hay más opciones de inversión, ¿vale? Voy a exigir menos. En el momento que los tipos de interés sean muy altos, pues yo en vez de destinar el dinero a invertir, pues lo dedicaré al ahorro. Como ahora mismo, precisamente, las medidas que se han tomado, que luego veremos cuáles son las medidas que tiene el Estado para poder reactivar la economía, las medidas que se han tomado han sido tipos de intereses muy bajos precisamente para que se mueva el dinero, para que se invierta, para que se intente montar, pues, empresas, negocios, se metan en los mercados financieros. Ahora mismo hay pocas opciones, ya veíamos que la inflación, o sea, perdón, el IPC era bajito, pero estamos en unos intereses muy bajos. Si yo dejo un depósito, yo dejo el dinero en un depósito y me va a producir el 0,5% en un año, o compro una letra del Tesoro y también me va a producir
tampoco, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entre dejarlo en el colchón o invertirlo, pues ya sabéis, quedan pocas soluciones. La tasa de interés es lo que os decía, ¿no? Para valorar si haces un proyecto o no, tengo que valorar si son rentables o no. Dependiendo de ese tipo de interés sea alto, pues yo bajaré la parte de inversión. Si fuera al contrario, pues viceversa. Si endeudarme es muy alto, tendré que buscar proyectos más altos de rentabilidad. Entonces es más difícil y habrá menos donde buscar. Renta nacional, a ver, las compras del Estado, ¿vale? Igual que las familias compran, como hemos estado viendo, y invierten, pues el Estado también lo hace. Hablamos de los gastos públicos. Ellos, ¿cómo lo hacen? Pues demandan bienes y servicios, pues armamento, libros, edificios, salarios, empleados públicos. Si nos fijamos, todas las transferencias, todos los impuestos, que es la renta que le llega al Estado, o van a transferencias a los hogares, por subsidios, por diferentes, o por pagos a los empleados públicos, o van a consumo. Son iguales, las compras del Estado son iguales a los impuestos menos las transferencias que hace tanto a los hogares como al consumo propio, ¿no? Al consumo que él hace. Cuando estas dos funciones están en equilibrio, cuando los impuestos menos las transferencias están igual a cero, pues hablamos de que que hay un presupuesto en equilibrio. Si no, si una de las dos excediera, pues habría superávit en caso de que hubiera más impuestos que transferencias, o habría déficit, como estamos ahora en España, porque hay más transferencias que entrada, ¿vale? Estos son los instrumentos de política fiscal. Son los que puede usar. ¿Cuál es el típico instrumento de política fiscal que hace el Estado nada más que se ven las cosas mal? ¿Cuál es el que hemos sufrido ahora mismo? Pues debido a que había déficit presupuestario, ha habido una subida de impuestos. Suben los impuestos, entra más para poder atender a posibles desequilibrios que hubiera. Así alteran el gasto público directamente y pueden obtener, pues pueden intentar que esa ecuación llegue a algún tipo de equilibrio. Aumentan inmediatamente la demanda de bienes y servicios, la renta disponible no varía, el consumo no varía y los factores de producción tampoco, por tanto debe acompañarse con una disminución de inversión. Para que la inversión disminuya y se mantenga en equilibrio, los tipos de interés deben subir. Más o menos ese sería el tema de la política fiscal, ¿no? Hablábamos antes de que las medidas que tiene el Estado para poder intentar solucionar el problema de déficit, pues bueno, de déficit o cualquier problema que pudiera tener, pues son simplemente dos, y una de ellas, que es la política monetaria, no es totalmente, el Estado no tiene total poder, ¿vale? Lo gestiona el Banco Central. En la política fiscal sí, son las decisiones del gobierno sobre el gasto y la tributación, pero en la política monetaria entra ya el Banco Central para tomar las medidas. Estas son pues las dos medidas que tiene el Estado para poder manejar y tener el Estado, bueno, en superávit, ¿no? Esto, evidentemente, cualquier retoque aquí nos influye directamente a todos los usuarios y a todas las familias. Hemos visto un poco el lado de la política fiscal y vamos a ver el otro lado, ¿vale? Cómo se controla la parte de la oferta monetaria. Aquí, bueno, sencillo. Como hablábamos antes, la institución que tiene parcialmente independencia para este tipo de medidas es el Banco Central. Principalmente, dice aquí, se realiza operaciones a mercado abierto. ¿Qué significa esto de operaciones a mercado abierto? Pues que imprimen billetes y los depositan a los bancos comerciales o al Estado directamente mediante compras de letra del Tesoro.
¿Cómo toman estas medidas? Bueno, pues ahora lo vamos a ir detenidamente viendo, pero normalmente todos los bancos españoles tienen que informar al Banco de España de cómo están sus cuentas. Deben estar en equilibrio entre lo que les llega, es decir, entre los que vienen las familias y le depositan en sus cuentas corrientes en ahorro o en depósito, y lo que ellos ofrecen, es decir, las hipotecas que ofrecen, las inversiones que ofrecen, todo lo que es su activo y su pasivo deben estar en equilibrio. Ahora lo veremos a continuación. Si entre los bancos hubiera algún tipo de desequilibrio, entre ellos hay un interés interbancario que se pueden prestar entre unos y otros a cambio de un pequeño interés, que son intereses a días normalmente. Hablamos de que estos ajustes, pues que no es como nosotros, ¿no? Que pedimos un préstamo y tenemos por delante pues 1 año, 2 años, 3 años o lo que nos puedan dar. Aquí normalmente se mide es el tipo de interés Eleonia, son intereses diarios, porque normalmente estas operaciones se suelen cerrar rápidamente, son ajustes muy rápidos. ¿Qué opciones tengo más si no es un préstamo entre bancos? Bueno, pues lo veríamos, el rol de los bancos y cómo influyen en la oferta monetaria, ¿vale? Los bancos reciben depósitos, otorgan préstamos, realizan inversiones y tienen reservas. Vamos a ver lo que sería el balance de un banco. Aquí vemos el activo y el pasivo, es decir, imaginarse un señor que llega a la ventanilla de su banco y deposita 1.000 euros allí. Deposita 1.000 euros y ahora, pues esos 1.000 euros no se quedan ahí todo el tiempo, porque si no, el banco, ¿de dónde saca su dinero, no? El banco normalmente es el Banco de España el que se encarga de ponerle unos ratios obligatorios que debe cumplir. Es decir, a lo mejor el ratio es del 20% y lo que le está diciendo al banco es nunca inviertan más o sea, tú puedes invertir la parte que quieras del dinero que te dejen siempre que tengas unas reservas del 20%, como vemos en este caso, ¿vale? El Banco de España le dice a los bancos comerciales, si te dan 1.000, deja en reserva 200 y luego los otros 800 puedes perfectamente hacer lo que quiera con ellos. Normalmente lo que quiera significa, pues, ganar dinero, ¿no? Y para ganar dinero, ¿qué hace un banco? Pues puede dar préstamos, por ese dinero que él ofrece, evidentemente recibe un interés, puede dar hipotecas, puede dar, pues no sé, ya cuestión de... Pero ¿qué pasa cuando yo doy ese dinero? Pues aumenta la liquidez, ¿vale? Porque si en el país, imaginarse un país muy sencillo donde solo hubiera ese individuo que deposita 1.000 euros. Y ahora llega uno segundo que no tiene nada, pero le pide un préstamo al banco y le da esos 800. Disculpar. Al hacer esto, el banco acaba de aumentar la oferta monetaria en 800. Así de sencillo acaba de crear dinero de la nada. Es un dinero que no existía, al prestárselo a otro, sencillamente firmando un documento, ya existe. Ahora en el país circularía 1.800, pero no queda ahí. ¿Qué pasa si no hay un banco y hay dos? ¿Vale? Este es el balance del segundo banco. Imaginarse que ese al que yo le di 800 euros llega a otro banco, los deposita aquí y el Banco de España, este segundo banco, también le ha dicho, oye, tú tienes que tener un ratio del 20%. Entonces, este segundo banco coge el 20%, los 160 los deja en reserva y esos 640 se lo da a otra persona que llega pidiendo dinero. ¿Vale? De este modo, con 1.000 euros depositados, al pasar por dos bancos se han generado 2.440. ¿Habéis visto lo sencillo que es cómo se crea el dinero? Qué intangible, o sea, qué abstracto es. ¿Y quién domina el mundo, por desgracia? La creación de dinero no se detiene aquí, por el hecho de que no existe solamente un banco. Esto es sorprendente. Es decir, que hay varias opciones, o sea, el instrumento de política monetaria, pues se puede imprimir dinero directamente, se va al Banco de España, le da a la impresora de hacer dinero
y luego la inyecta en el Estado o en los bancos a través de comprando letras del Tesoro o porque les haga falta a los bancos, se lo depositas a ellos. Lo de imprimir billetes sería operaciones en mercado abierto. La tercera opción es alterando la relación entre depósitos y reservas. De hecho, ¿cómo se puede mejorar o cómo se puede incrementar o minimizar este multiplicador del dinero? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos se ha querido controlar un poquito este multiplicador debido a los últimos años que se han vivido, ¿no? La última quiebra precisamente por la de hipotecas que ha habido y demás, que quebró el mercado inmobiliario, por poco se lleva a los bancos y demás. Pero bueno, a los bancos, por desgracia, se llevó uno y porque lo dejaron, ¿vale? Al final los que pagan es pues la economía, no la familia. Hubo un gran rescate y bueno, y de nuevo pues se incrementan impuestos, se incrementa lo que sea y volvemos a pagar los que trabajamos, ¿no? Los que estamos en el país y los bancos pues siguen existiendo y seguirán existiendo porque son los que han hecho este invento, ¿no? Es así de sencillo. Se altera la relación entre depósitos y reservas y ya veis el multiplicador. Entonces, si yo quiero que este multiplicador sea menos ágil, ¿qué tendré que hacer? Por ejemplo, en Estados Unidos lo que se ha hecho es pagar intereses se da un interés por el dinero que queda en reserva a los bancos. Entonces, eso quiera que no, pues hace también que se reduzca ese multiplicador. Bueno, y aquí tenéis la segunda opción, ¿vale? Prestando reserva a los bancos como prestamista de última instancia, que es la que hemos comentado también antes. Cuando más baja el tipo de descuento, más barata es la reserva prestada y más préstamos piden a los bancos. Estos son los instrumentos de política monetaria. Y ahora, bueno, esto más o menos también lo hemos dicho, la alteración del cociente entre depósitos y reservas es que el Banco Central exige reserva a los bancos comerciales, el cociente entre depósitos y reservas es lo que lo determina y un poquito lo que acabamos de resumir, ¿vale? Es el multiplicador del dinero. Podemos pasar a la siguiente diapositiva y ver, pues, los tipos de cambio, ¿vale? Otro de los indicadores importantes de un país porque marca totalmente lo que sería la inversión, ¿no? La inversión pública de lo que exportamos, lo que importamos, esa diferencia que al fin y al cabo es lo que se apuesta, el dinero extranjero, lo que apuesta en nuestro país, ¿no? Es muy importante el tipo de cambio nominal, que es el precio relativo de una moneda respecto a otro país, respecto a otra. Por ejemplo, sí, y además, bueno, el tipo de cambio es súper importante para nosotros porque nosotros compramos y vendemos diariamente a través de las divisas tipos de cambio. Cuando yo veo euro-dólar 1,08, 1,09, lo que estoy hablando es que por cada euro me dan 1,09 dólares. Eso es importante porque si yo me voy al mercado extranjero tengo que saber qué capacidad, ¿no? tengo de compra de bienes y servicios en ese país en función de mi moneda. Entonces, por ejemplo, si el tipo de cambio entre el euro y el yen japonés es de 80 yenes por euro, podemos intercambiar un euro por 80 yenes en los mercados mundiales de divisas. Otra cosa una cosa es los tipos de cambios nominales, que es lo que vemos nosotros en nuestra pantalla de FX Premium cuando operamos, todo lo que vemos entre las dos monedas son tipos de cambio. Y otra cosa es lo que yo decía de viajar a un país, porque ahí hablaríamos de tipo de cambio real, es decir, cuando yo lo que quiero es comprar directamente un producto, me interesa saber, por ejemplo, la hamburguesa del McDonald's, no típica. La hamburguesa del McDonald's la hay en todos los países soñados e inimaginables. Es decir, me puedo comprar no me acuerdo ni cómo se llama, ya hace tiempo que no voy yo a esto, además Mac. Bueno, no recuerdo, cualquier nombre de una hamburguesa, ¿no? Yo me puedo comprar una hamburguesa de estas las más completas en España y tener un precio de 5 euros y luego me voy no sé, a Estados Unidos y allí costarme 4.
¿vale? Esa diferencia se la tengo que aplicar también a la diferencia que hay del tipo de cambio nominal. Si ya es más barata en ese país, por lo que sea, porque hay menores costes, porque se produce más eficiente, por los tipos que sea, los factores de producción son distintos allí que aquí, y hace que los costes unitarios sean menores, yo tengo que tener también en cuenta que si mi moneda es más fuerte que el dólar, pues todavía me va a ser más barata, ¿no? Esa hamburguesa que me tomo allí. Pues para eso se tienen en cuenta los tipos de cambios reales. ¿Cómo se calcula? Pues sería el tiempo de cambio nominal por los cocientes de los precios de los dos países, es decir, el precio del producto nacional, el precio de mi hamburguesa aquí, que cuesta 5 euros, y el precio del producto extranjero, de la hamburguesa allí, que costaría, imaginarse, en mi moneda ya directamente 4 euros. Entonces, 54, el multiplicador lo que me salga, lo multiplico por el tipo de cambio, en este caso, me sale igual que el nominal, porque puesto no hay un ratio. Pero imaginarse aquí en el ejemplo de automóviles en Japón, 4 millones de yenes y el automóvil en España 25.000 euros. Yo cómo sé, según el tipo de cambio, lo que me va a costar este producto en función de estar en un lado o en otro. Bueno, pues sacas el tipo de cambio nominal, los 80, lo multiplica por el ratio de los precios en los diferentes países y te dice el tipo de cambio real en verdad es de 0,5 para ese producto en concreto. Y bueno, aquí sería, de nuevo vendría cómo se calcularía tipo de cambio real en la balanza comercial. El tipo de cambio real está relacionado con las exportaciones, evidentemente. Cuando es bajo, pues claro, entran los bienes que entran del exterior son mayores y eso, quiera que no, pues afecta positivamente al país. Tenemos capital extranjero que invierte en nuestro país y recordar el flujo del dinero, pues se incrementaría. Luego, el tipo de cambio nominal y la inflación. Si un país tiene una elevada tasa de inflación con respecto a nuestro país, con el paso del tiempo permitirá que una unidad de nuestra moneda compre una cada vez mayor de la moneda extranjera. Aquí tenéis las fórmulas que lo probarían. Tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por la diferencia de los precios. Si yo cojo y simplifico esta, o sea, primero sustituyo tipo de cambio nominal, lo hago a la inversa, cambio el ratio y tendríamos, de este modo, si el nivel de precios nacionales sube, el tipo de cambio nominal baja. Como la moneda nacional vale menos, permite comprar menos divisa extranjera. Con este tipo de funciones, pues prueba que el tipo de nominal y la inflación evidentemente van de la mano. Igual que el tipo de cambio real y la balanza comercial, ¿no? El déficit o el superávit presupuestario de nuestra renta del país. Pues creo que esta era la última transparencia. Agradeceros que haber estado aquí durante esta hora y cuarto, hora con nosotros. Me gustaría sobre todo deciros que busquéis, mira, os voy a enseñar una web, bueno, lo primero es que a través de FX Premium, tengo por aquí creo, a través de FX Premium podéis ver el calendario económico. De hecho, nosotros nos gusta bastante cómo publican diariamente sus datos macro. De hecho, con permiso de Delia, hemos publicado una noticia, pero nos encantan cómo lo hace. Son además muy formativas, muy instructivas. Esto es un artículo que hemos publicado precisamente de los datos macro. Ya te digo que semanalmente vemos los datos que van a salir en la semana y los vamos siguiendo. En nuestra sala de trading toda la mañana ponemos los datos de relevancia, los que pueden dar más volatilidad al mercado. Y
Como veis aquí, desde la web de FX Premium podéis observar diariamente pues los datos más relevantes. Aquí te viene el lunes 25 de enero, pues confianza además por países, te dicen los de Australia, Alemania, Suecia, Unión Europea, evidentemente dependiendo de qué moneda en qué moneda estemos invirtiendo, tendremos que mirar unos datos u otros. Martes 26 de enero, lo de hoy ha habido datos muy importantes ahora a las 4 menos cuarto. Esto no sé las horas, creo que hay una hora de menos, ¿vale? Porque el dato de la confianza del consumidor es un dato muy importante, mueve muchísimo los mercados. Si os fijáis, siempre se publican los datos así, dando el esperado y el previo. Te dicen siempre cómo estaba antes y qué se espera. Es curioso porque normalmente el mercado, una vez los datos esperados, bueno, se pueden sacar por estimaciones, siempre tenemos un esperado antes de que produzcan la noticia, y lo curioso es que la volatilidad de las monedas o de los activos que estemos invirtiendo llega cuando se distorsionan mucho del esperado, ya sea para bien o para mal. Pero si normalmente es como se esperaba, el mercado, como ya lo ha dado por descontado mientras se estaba produciendo, no suele tener mucha volatilidad. La diferencia está cuando hay distorsión con el esperado. Aquí podéis ver que mañana en Australia se publica el IPC, ya lo habíamos dicho, el índice de precios al consumo, en Australia también, perdón, es en el mismo, el trimestral y el interanual. Y bueno, y de Estados Unidos, bueno, hay muchos otros datos que no son más de encuestas o medidas del Banco Central Europeo, que en Japón, que hay algunas encuestas muy importantes, que bueno, ya serían entrar en bastantes detalles. Hemos resumido un poco lo más importante, lo que deberíamos revisar en cada país. Ya sabéis que estamos comprando y vendiendo activos en diferentes países, es decir, que conocer, por ejemplo, si invierto en yenes, cómo está su economía, ¿no? Cómo está el PIB, qué IPC tiene, qué tipo de intereses, o sea, todas estas cosas son de importancia vital, porque en cualquier variación que se produzca puede afectar muchísimo a mis tipos de cambio, ¿no? Entonces, aunque sea por culturilla general y por saber qué estamos comprando y vendiendo, es interesante seguir los datos macro y, como os digo, FX Primer lo explica muy bien y además son muy instructivos. Por ejemplo, encuesta IFO alemana, se espera que el índice de expectativas descienda, te explica por qué, te viene una gráfica, o sea, a partir de ahora es de obligado cumplimiento echar unos minutillos en el análisis de los datos macro y tener una idea general, un mapa mental, ¿no? de las cosas que se van a ir produciendo en la semana. Así que no tengo mucho más que deciros, simplemente agradeceros vuestra presencia, esperar que nos acompañéis durante esta semana en nuestra sala de trading y de nuevo al equipo de FX Premium y personalmente a Delia, darles las gracias por haber contado con En Bolsa para este seminario y para futuros próximos. Delia. Muchísimas gracias, Vanessa. La presentación fue excepcional. Voy a encargarme de mandar absolutamente toda la información a los participantes en este webinario, también con la mención de que pueden entrar en la sala de trading de En Bolsa. De esta forma pueden ver exactamente el impacto de las noticias en los gráficos y pueden estimar los movimientos de mercado. Claro que sí. Pues encantada de estar con ustedes y dejo la palabra a ella, me retiro. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo, Vanessa. Entonces, con respecto a la presentación, les voy a mandar todos los detalles por correo electrónico. Por supuesto, allá tendrán todos mis detalles de contacto para cualquier pregunta que puedan tener. Si tienen cualquier pregunta ahora, me la pueden hacer y si no, siempre me pueden contactar por correo electrónico, dado que tendrán todos mis detalles de contacto disponibles. Ok.
Lo único que sí deseo mencionar es que tenemos un nuevo webinario el jueves, entonces para poder continuar con el flujo de información, hablaremos con respecto a vamos a mirar la relación entre monedas, entonces es la matrix de las monedas en Forex. Es eso que vamos a tratar para que tengan la disponibilidad de entender el ciclo completo de los movimientos de los precios. ¿Ok? Entonces quiero agradecerles a todos por atender este webinario y espero verlos de nuevo el jueves a la misma hora. Empezando con febrero vamos a cambiar la hora de los webinarios, pero les voy a avisar también por correo electrónico con respecto a cualquier cambio. Tenemos el programa, como he mencionado, hasta marzo, entonces prepárense porque en febrero empezamos la parte práctica. Toda la teoría y términos que hemos tratado durante estos 4 seminarios para tener la información muy bien incorporada en su sistema operacional. Entonces vamos a pasar a un nivel más práctico, vamos a analizar también su perfil de trading, entonces tendremos los webinarios dinámicos en los cuales podemos estimar exactamente a qué nivel está situado, cuál es la información que necesita para poder intentar de operar en los mercados o cuál es la información que necesita para poder agregar valor a su estrategia. Es eso lo que estamos intentando de hacer. Entonces, muchísimas gracias a todos. Recibirán mis presentaciones dentro de unos minutos y para cualquier pregunta, por favor, estoy a su disposición y para mandarlos exactamente lo que necesitan y obtener la información adecuada. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, Agustín. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Espero que te gustó el webinario. Gracias, Bernard. Gracias a ti también. Gracias, María José. José, ahora vi tu pregunta, pensé que se iba a hablar más de mercados. Lo que estamos intentando de hacer principalmente en los primeros webinarios es establecer los términos, porque estimo que es extremadamente importante tener los conceptos entendidos para poder después hablar en más detalle sobre los mercados. Como te mencioné, puedes entrar en la sala de trading de En Bolsa y puedes ver las operaciones en directo cada día, como bien mencionó Vanessa. Ellos están disponibles de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora de España. Entonces, puedes fácilmente entrar en la aula de trading y ver exactamente lo que significa operar en los mercados. También, José, puedes venir al próximo webinario el jueves. Como te dije, hablaremos de la correlación entre monedas, de la matrix de monedas, para ver exactamente qué significa el cambio de precio en un par de monedas, cómo puede influenciar un otro par de monedas o un otro instrumento. Y esto puede ser utilizado también como un indicador muy, muy importante. Así que deberías registrarte también para el jueves y como te mencioné, en febrero puedes entrar en práctica porque tendremos los webinarios establecidos para delimitar tu perfil. Si quieres, sí lo podemos agregar al programa. No tenemos nada establecido para bolsas americanas, pero si quieres, sí, claro que sí, José. ¿Es algo que te interesa en particular?
Ok, lo que podemos hacer, José, te puedo poner en contacto directamente con un representante, con un representante de Embolsa y podéis hablar en más detalle de las bolsas americanas. También puedes mencionar cuál es el enfoque principal que tenés. Entonces, no veo absolutamente ningún problema. Te puedo pasar por correo electrónico tanto las presentaciones como también los detalles de contacto de Vanessa y para cualquier pregunta estamos las dos aquí para poder ayudarte. Muchísimas gracias a ti, José. Muchísimas gracias y esperamos verte de nuevo el jueves y hablar muy pronto para poder contestar tus preguntas con respecto a las bolsas americanas.